César Ron. César, un gusto tenerte nuevamente estos micrófonos. Con la multipartidista hay dos comisiones en la Asamblea investigando lo mismo, o la justicia ya fue relevada. ¿Cómo estamos hablando con eso? Gracias, buen día, un gusto enorme estar con ustedes aquí en esta casa tan importante y divertida. Que hace no solo informar que es importante, sino orientar la opinión pública el día de hoy, que es tan necesaria en el país, en esta confusión que tenemos vísperas de una elección, con 8 papeletas donde la gente necesita un direccionamiento para democráticamente, al menos, intentar vivir mejor en el Ecuador. Así es que la Asamblea es un caso aparte. Yo no me canso de decir, y lo reitero cada vez que puedo, la Asamblea está de espaldas al pueblo ecuatoriano. La Asamblea no tiene sintonía con las necesidades reales que tiene el país. Esa Asamblea debería cerrarse. Así es que hoy en la consulta popular hay una oportunidad, claro, al menos de reducir el tamaño de la Asamblea. 3, creo, Eduardo. ¿No sí? Al menos de reducir el tamaño de la Asamblea. Así Movimientos es que políticos. Hay que hacer este ejercicio democrático, la Asamblea, para 3. mejorar la calidad de la Asamblea, reducir su tamaño, y también que los partidos políticos entren en razón y en democracia, para que los partidos políticos sean democráticos, para que lleven adelante procesos democráticos internos, para que haya elecciones internas y para que se termine Esa es la 4, el dedismo en el Ecuador, que lamentablemente no contribuye a la democracia. Y vemos, pues, lamentablemente, la calidad de los representantes que tenemos en la Asamblea Nacional, donde no ayuda definitivamente a construir un mejor país. Y que están sacándose los ojos, entre ellos, por esos puestillos, entre, por ejemplo, los que refieren al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nombre largo para un organismo incompetente que nunca, digamos, hasta se atrasa en el nombramiento de autoridades, que es lo que debería hacer, y que yo particularmente pienso que deberían desaparecerlo. Pero como no hay cómo desaparecerlo porque está, pues, en la Constitución, en la pregunta 5, autoridades de control, hay la posibilidad de regresar esos procesos de elección de autoridades a la Asamblea Nacional y dejarlo sin funciones casi a este malhadado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué te parece la pregunta 5? Bueno, los ecuatorianos queremos que se cierre ese Consejo de Participación Ciudadana, porque yo quiero ir más allá, a la consecuencia, por qué el país está viviendo esto. Y esto es consecuencia de la Constitución de Montecristi, ¿no? Que ya tiene 15 años. Una constitución que tiene casi 500 artículos, la más grande del mundo, o la segunda más larga del mundo. Una constitución totalmente reglamentaria, donde en un artículo te dan y en otro te quitan, o en otro dan lugar a la interpretación. Una constitución lleno de derechos, ¿no? Entonces, en estas condiciones, un país que no tiene claridad jurídica ha llevado a este despeñadero, donde entre las novedades de la Constitución de Montecristi están los 5 poderes. No está el poder ciudadano, que de ciudadano no tiene nada, pues, porque Carondelet, el correísmo, la Revolución Ciudadana, cuando hizo la Constitución un traje a su medida, ¿qué hizo? Controlar todo, pues. Entonces controlaba el Consejo de Participación Ciudadana y controlaba, pues, el nombramiento de todas las autoridades de control. Entonces ahí sale el Contralor de 100 sobre 100, ¿no es cierto? Que no controló nada y permitió la más grande corrupción en la historia de este país. Pero ¿cómo sales? La Constitución ya está, o sea, que ya tenemos, esa es la que rige. Y estas preguntas lo que tratan es de mejorar un poco el trasteo el complejo sistema en que nos metió esa Constitución. Así es. A través de estas preguntas. Así es. Entonces, claro, todos queremos que desaparezca. Como constitucionalmente no puedes alterar la estructura del Estado. No, es que por eso hay que hablar de estos antecedentes, para que la gente entienda bien qué es lo que está pasando en el país, para que no nos olvidemos de los hechos históricos. ¿Por qué estamos así? Entonces, por lo menos reduzcamos, limitemos, ¿no es cierto?, las atribuciones que tiene este Consejo de Participación Ciudadana, le limitamos sus funciones y esas funciones se delegan a la Asamblea Nacional. A ver, pero si ya no tiene esas funciones, ¿qué le queda? O sea, porque ya de ahí a cerrarlo hay un pasito más ya. Bueno, ese siguiente pasito hay que hacerlo. Okay. Hay que hacerlo. En algún momento habrá que hacerlo. En todo caso, parecería que vas a votar que sí en la pregunta 5. Claro, es que, Eduardo, el Ecuador tiene que ir a una asamblea constituyente. Aquí tenemos que ir a reformar al menos a reformar profundamente la Constitución, si no hacer una nueva Constitución. El Ecuador
con este desorden jurídico que tiene, no puede continuar. A ver, hay la otra teoría que es, si tú dices en un referéndum, señores, ¿quiere usted volver a la del 97, 98? No se puede. Sí, eso Okay. ya lo escribí en el diario la otra vez. Porque sí, lo que dice, por ejemplo, Roberto López es el que propone esto, que dice, no podemos funcionar con esta constitución, vámonos a la de allá y le hacemos reformas a esa. Sí, no se puede, no se puede. Ya, jurídicamente es imposible porque hay un propio candado en la propia Constitución que te dice que los únicos mecanismos para cambiar la Constitución son la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, realmente hay un propio candado, porque esa salida que proponía Mauricio Gándara o el propio Roberto López de hacer una consulta popular y de preguntarnos, ¿quiere quedarse con la Constitución del 2008? ¿Quiere quedarse con la Constitución del 98 reformada? No es una posibilidad que le está permitida ni al presidente ni a los ciudadanos. No procede ese tipo de consultas populares. Pero a ver, sí, el concepto de la democracia es que la democracia es decidida por las mayorías de los gobernados. Y tú le puedes preguntar todo. No puedes tener un candado. O sea, ¿cómo puedes decir? Sí, pero no le puedes preguntar si es que quiere cambiar la Constitución. Sí, es increíble. Sí, es increíble. Hay cosas que no le puedes preguntar. Ese es el candadazo. Pues. Sí. No, el mega candado. No, es el candadazo. Pues. Esa es una constitución. En eso hay constituciones abiertas. Hay constituciones abiertas y cerradas. La nuestra es súper cerrada en ese sentido. Entonces no procede a hacer ese tipo de preguntas en una consulta popular. Lo cual nos lleva a la propuesta de César Ron, que es, entonces vámonos a una asamblea constituyente. Otra. Pero no en las actuales circunstancias, pues César. Ahorita el país no soportaría un proceso constituyente para modificar la Constitución. Como está el Ecuador hoy, que está a puertas de la consulta, porque tenemos una consulta, un referéndum, tenemos el próximo 5 de febrero. Entonces, pero hay que pensarlo, hay que hacerlo. Esto no puede continuar. El gobierno tendrá que jugarse por una consulta popular y la propia Constitución es muy clara. Quien tiene que llamar en estas condiciones a una consulta popular, a una constituyente, es el presidente de la República. Es el Ejecutivo y tiene que hacer el reglamento y todo lo demás. Así es que el presidente sí está en facultades de convocar a una asamblea constituyente. Y el momento que se convoque a una asamblea constituyente, la Asamblea Nacional tiene que cerrarse. Hay varios caminos, ¿no? Que el presidente Correa los vino introduciendo, luego Lenín Moreno, que ganó la consulta popular, que permitió el famoso Consejo de Participación Transitorio, ¿se acuerdan? Que se votó con amplia mayoría, casi el 70% esa pregunta. Las constituciones pueden ir cambiando, enmendándose o reformándose, ¿no? Ahora el presidente ha propuesto una reforma para el tema de las Fuerzas Armadas. Esa pregunta, acuérdate que no fue aceptada por la Corte Constitucional. Eso ya está en manos de la Asamblea. Todo el país va a estar encima de la Asamblea Nacional para que acepten la modificación parcial y eso pues pasa primero por la Asamblea y luego va a ir a una nueva consulta. El presidente, el Panchito Jiménez nos decía que él cree que a mediados de este año esa pregunta ya va a poder hacerse consulta popular. Es decir, cuando uno quiere no enmendar, que es la vía fácil que cogió Lazo, porque es la que no altera la estructura del Estado. No va a la Asamblea. La enmienda no va a la Asamblea. Exactamente. Entonces la reforma sí. Entonces quizá podemos, César, paso a paso, sin llegar a las constituyentes, pero sí podemos armar si tuviéramos una asamblea decente, ¿no? Si tuviéramos una asamblea que sea pro país. Es lo que va a pasar, pero a ver, no tenemos, pues el problema es que ¿A quién le corresponde hacer las reformas constitucionales? A la Asamblea. Sí, señor. Y la Asamblea hace las reformas, por eso dije hace un momento, la Asamblea sigue de espaldas al pueblo ecuatoriano. No entiende ni ha entendido la situación que está en el país. La Asamblea tiene que ponerse a trabajar en las reformas que requiere la Constitución. Ellos los pueden hacer sin necesidad de una Asamblea Constituyente. ¿Por qué hablo yo de la Asamblea Constituyente? Porque no tenemos Asamblea, porque no hay quien haga las reformas, porque todo el mundo está de espaldas al pueblo ecuatoriano, porque todo el mundo se rasga las vestiduras en este país. Porque nadie quiere el Consejo de Participación Ciudadana y tú pregúntales a los políticos, dicen, no, eso tiene que desaparecer. Sí. Pero el rato del rato, todos quieren agarrar esa presa. Todos quieren la presa. Desaparezcámoslos mientras yo no esté. Todos quieren controlar el Consejo de Participación. ¿Para qué? Para nominar pues las autoridades de control. Y pero eso hay que sacarlo de la política. Ganas. Pero es que no, a ver, sacarlo del Consejo de Participación Ciudadana y mandárselo a la Asamblea es que el problema lo trasladas a la Asamblea. Y esta Asamblea, pues seguramente se sacará los ojos eligiendo autoridades también. Claro, es que ahí viene pues lo otro que vengo predicando desde hace mucho tiempo. Tenemos un dictamen de Corte Constitucional favorable para tres cosas, para lo que estamos hablando. Uno, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dos, vía reforma. Para ir a una disminución del tamaño de la Asamblea a 95 miembros.
ir a una bicameralidad de 30 pues nacionales. esa no pasó, pues, No. sí, claro. Entonces, esto tiene dictamen favorable de la Corte Constitucional. El gobierno debió habérsela jugado, porque ahí viene el control político cruzado, pues, para que no sea únicamente la Cámara Baja que tenemos ahora en la unicameralidad en el sistema político que tiene el Ecuador, para que exista el control político cruzado dentro del Congreso de la República, para que las ternas, después de que son nominadas, escogidas, etcétera, 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 y llegan a la Asamblea, a la Cámara Baja, ellos nominan uno de la terna, pero la Cámara Alta designa o devuelve. Y si son más burros que la Cámara Baja, ¿qué hacen? No, es que ahí tenemos que ahí subir. me suicido. Es que para seguir con lo mismo no sirve de nada. Claro. Entonces tú tienes que subir la vara. Pues, diferentes hay que hacer subir cosas la vara, diferentes. pues Sí, tú tienes que subir la vara de una Cámara Alta que tenga por lo menos título académico, pues. Deja la Cámara Baja como estás, donde tú para ser legislador en el Ecuador solo necesitas 18 años y no tener ningún lío con la justicia, ¿no es cierto? Imagínate, cualquiera. Bueno, Entonces, listo, esa es una la vez que Cámara llegan, Baja. empiezan los líos con la justicia en el ejercicio. Entonces, esa es la Cámara Baja. Y la Cámara Alta, subámosle de nivel, porque si no subimos el nivel de la política en el Ecuador, no va a cambiar el país. Y los que hacen las leyes, resulta que los que hacen las leyes... Mira, tú para ser juez, tú para ser catedrático universitario, no solo tienes que ser doctor, sino tienes que ser PhD. Y tienes que opositar, pues. No. Y tú, para ser diputado, que haces las leyes, 18 años y nada más. Entonces, si no cambiamos, si no estamos claros en el país de que esto es lo que tiene que cambiar, entonces no va a cambiar. Pero ¿cómo vas a la bicameralidad? Ok, ¿cuál es el camino más rápido para llegar a la bicameralidad? Es que como el gobierno es débil, y lamentablemente no tiene la fuerza política. El gobierno no escogió este camino porque esta es una reforma que tiene que hacer la Asamblea. Si en la consulta popular el pueblo aprobaba esta pregunta que tiene dictamen favorable de la Corte Constitucional, la Asamblea tenía que ponerse a trabajar en hacer esta reforma que lamentablemente la Asamblea anterior la negó en enero del 2021. La negó. Pero si la Asamblea ahora está haciendo otra comisión para investigar al Gran Padrino cuando ya tenía 2 comisiones, y la Asamblea hace lo que le da la gana. Es decir, ya quitó la placa esa que le mandaron a poner. ¿Por qué la quitó? No, porque no decía cuánto tiempo debería estar. Perdóname, la Asamblea va por su propio... Justamente eso quería preguntar, que se me fueron por otro lado ustedes. Y a propósito, Anderson Boscan rinde hoy versión a la Fiscalía, a la Fiscalía General a las 10 de la mañana sobre este trama del Gran Padrino. Sobre esta nueva comisión multipartidista, César, que se ha formado para investigar el tema del Gran Padrino, pasándose por encima a la comisión ya existente de justicia de la Asamblea. Y de fiscalización. Me pregunto, César, si los informes de estas comisiones ocasionales, ¿son técnicos o son políticos? Son de las dos cosas. Yo he participado en el pasado en 2 comisiones. Yo participé en la comisión Gabela, que después de 8 años, en 30 días, se hizo el informe, ¿no?, para determinar responsabilidades y se entregó ese informe a la Fiscalía. Eso no había ocurrido en el Congreso de la República. El Congreso de la República había tapado el crimen de Estado del general Gabela. Entonces, sí hay comisiones que cuando entras a trabajar y dejas al lado la política y te pones a hacer lo que tienes que hacer, funcionan y dan resultados. Hoy tiene la Fiscalía, está trabajando, habrá que preguntarle a la señora Fiscal General de la Nación qué pasa con el caso Gabela. Pero la información la tiene la Fiscalía. A ver, ¿y la información apuntaba a qué? Porque ese caso es un caso complicado de la historia del país. O sea, que maten a un general en la puerta de su casa. Este es un crimen de Estado. Sí. Este es un crimen de Estado y eso quedó perfectamente determinado en el informe con todos los anexos de la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional sí puede crear comisiones especializadas que son temporales, para puntos específicos. Habiendo ya otra comisión que está investigando lo mismo. A ver, lo que sucede es que también hay una contradicción legal. La ley de la Asamblea, el Código Orgánico de la Función Legislativa, en el artículo 24 te permite crear la comisión ocasional. Y en el 26 te dice que si hay otra comisión que esté investigando el caso, se abstengan de enredar más las cosas. Bueno, ayer lo que hicieron es no abstenerse, porque esto es cuestión de votos. Cuando está en política en la Asamblea Nacional es cuestión de votos. Tuvieron 94 votos, hicieron la comisión ocasional. A esa comisión ocasional hay que darle tiempo.
El Pleno de Ley ayer de la Asamblea tenía, en 30 días tienen que presentar el informe, porque si no se vuelve un show, pues, ¿no es cierto? Un show que no da resultados, y el país ya está cansado de los shows, ¿no es cierto? Aquí necesitamos pero yo tengo una pregunta técnica. Cuando tú dices que puede dar resultados una comisión desde el punto de vista técnico y descartando la política, ¿ustedes qué hacían? ¿Pedían información a las diversas entidades del Estado y hacían que las personas comparezcan? Es decir, ¿qué poder tiene de fiscalización real una comisión de la Asamblea cuando quiere investigar un caso? ¿Pueden llamar a personas? Claro, tuvimos más de 100 comparecencias, trabajábamos hasta la madrugada, porque tú tienes la comisión especializada, pero no dejas de cumplir con tus trabajos en el Pleno y en las comisiones permanentes a las que tú formas parte. O sea, fue un trabajo muy arduo, muy duro. Comparecencias de todos los involucrados, ministros de Estado, comandantes generales de la Fuerza Aérea. Pero cuando dices un crimen de Defensa. Estado, significa que ¿qué fue? Organizado por el Estado, o sea, por el gobierno del momento. El gobierno del momento tapó, ¿Pero por qué taparía? encubrió, ¿Por qué? porque había un informe, ¿no es cierto? El famoso tercer informe de los peritos que llegó al Ministerio de Justicia, que lamentablemente desapareció. Ese informe desapareció ¿Por qué y donde establecía responsabilidades del crimen del general Gabela. A ver, pero aquí apuntaban las responsabilidades. ¿Por qué un gobierno tendría que tapar algo si no tiene rabo de paja? O sea, ¿por qué tapo algo si no estoy involucrado? Es porque tengo rabo de paja. A ver, ¿por qué se tapó? ¿Por qué? ¿Por qué se tapó? Porque hay varios temas de fondo. Primero hay un tema de seguridad nacional. Se compran unos helicópteros que no eran 7 helicópteros, 3 caídos. Que no eran recomendables. 4 caídos. 4 caídos. 4 caídos y 3 parqueados. 3 parqueados, ¿no? sí. Donde ese es un primer tema, un tema de seguridad nacional. Esto no era conveniente para el Ecuador. Entonces, ¿por qué se compraron estos helicópteros? Y Gabela entiendo que estuvo en contra de la compra Entonces aquí viene un primer problema. Un problema especulado. Aquí viene un tema de seguridad nacional, de defensa nacional. Entonces hay un poco de gente involucrada en toda esta decisión de compra. Del gobierno de turno. Del gobierno de turno. Ajá. Del gobierno de turno. Que era el gobierno, y qué pena que van a decir que yo soy un contrario, pero era el gobierno de Rafael Correa. Ajá. Así es. Hay que hablar con absoluta claridad. Sí. Y luego, pues, todo esto pasa a una investigación al Ministerio de Justicia, donde se trae un perito para investigar qué es lo que pasó. Y entonces el perito, un señor argentino, da un informe. De los helicópteros. De lo que pasó. De lo que pasó. Del asesinato. Del asesinato del general Gabela. Y el Ministerio de Justicia pierde el informe donde el perito, cuando nosotros lo entrevistamos, porque al perito lo entrevistó la comisión, pues, ¿no? Lo entrevistamos, el perito claramente dijo, en ese tercer informe que desapareció, que se lo entregué tal día, tal hora, fulano de tal, ¿no? Ahí están los nombres de los responsables, ¿no? Del asesinato del general Gabela. Ese informe desapareció. No los conocemos. No, bueno, hay un informe de la Asamblea. Pero sí se acordaba el investigador argentino de los nombres. Que él no dio los nombres. No. Él no dio los nombres. Okay. En el informe estaban los nombres, ¿no? Y entonces aquí vienen las contradicciones, pues, porque venían funcionarios, decían que no se acordaban nada. Había unos amnésicos que vinieron a la comisión y no se acordaban de nada. ¿Y cómo si no sé? A ver, si no te acuerdas, nada. Y usted igual. No me acuerdo. Y del otro tiene que haber no me sido acuerdo. llamados por la fiscal sin duda. Increíble, no se acordaban de nada. No se acordaban de nada. Y luego decía, usted en las sesiones de la comisión de justicia, ustedes llevaban un acta de la sesión, porque son actas de Estado, pues. Y no, tampoco en las actas. No me acuerdo, dice. No sé si hay grabación. Hasta que apareció una de las secretarias. Y entonces, una de las secretarias que era muy buscada por la comisión y que no la podíamos ubicar, finalmente la ubicaba. Y vino y declaró. Y dijo, sí, señor. Se hacían actas y se hacían grabaciones y yo tengo copias de las actas y las grabaciones. Bingo, toma. Así es que, mira, se fue construyendo el caso. Ahí recuperaron la memoria. Entonces, los que dijeron que no se acordaban de nada, no se acordaban de nada. Pero todos esos archivos, todo esa es parte del informe, tiene la Fiscalía General del Estado. Así que la Fiscal General de la Nación, o sea, en manos de doña Diana. En el caso Gabela, debería, pues,
determinar y en este responsabilidades y sanciones. Y en este caso que hay esta doble comisión, yo me pregunto, ya está la Comisión de Justicia que en principio por mandato legal y constitucional es la que está obligada pues a investigar este tipo de situaciones cuando son de carácter político. Esta comisión multipartidista, ¿por qué vas a duplicar el trabajo de la Asamblea? ¿Para qué vas a duplicar un trabajo de la Asamblea si ya hay una supuesta, la que le corresponde por mandato legal, mejor dicho, la que está investigando ahorita, y ahora se crea esta política? A ver, aquí hay muchas contradicciones. A la que le corresponde todas estas... ¿A quién le corresponde? Es a la Comisión de Fiscalización. A esa le corresponde. Ya, ¿y por qué se montó entonces la de Justicia? ¿Por qué se montó la de Justicia? Habrá que preguntar por qué se montó la Justicia, seguramente porque o sea, que está hasta mala de Justicia. Porque quieren tomar protagonismo. Sí. ¿Por qué la Justicia no se dedica a hacer las reformas del Código Penal y a todas estas cosas que se necesitan, ¿no es cierto? Están ocupadísimos en otra cosa. Claro, es que protagonismo. Ahí sí sale en la televisión. Ahí te hacen la entrevista, ¿no? Reformas al Código Penal, por ejemplo, cuando tenemos un sicariato y un crimen organizado, donde niños jóvenes de 16 años hoy son los sicarios, que andan con fusil en mano. Y entonces, y como son inimputables a la ley, porque son menores de edad, entonces esta es una reforma importantísima. Pero sí que se votan. tiene que hacer, ¿no es cierto? Que se tiene que hacer al Código Integral Penal, donde si tú decidiste a los 16 años hacerte delincuente y matar y andar con fusil en mano disparando, entonces tienes que ir a la cárcel. Pero los señores de la Comisión de Justicia, que son los que tienen que hacer estas reformas que se requieren, por eso estamos hablando ampliamente de que la Asamblea duerme el sueño de los justos y no legisla en beneficio del país. Entonces quieren protagonismo, entonces se pelean entre ellos. Entonces la Asamblea, porque este es un tema político, ante un escándalo de corrupción y denuncias públicas, crea una comisión ocasional, no es permanente, ocasional, multipartidista para este tema. Así es que veamos si es que le han dado primeramente plazo para que entreguen el informe. Porque si no le han dado plazo para que entregue el informe... seguro se acabará el 4 de febrero la comisión. El 4 de febrero fenece la comisión. Puede ser que no termine nunca. No, sí, vamos a ver cómo le van las elecciones, pero lo que va a pasar es que, a ver, ahí está, mira, como dice Roberto Aguilar, se viene otra comisión golpista. Es decir, ahí hay en la Asamblea un montón de partidos que lo que quieren es tumbar al gobierno, pero si ya lo han tratado, a ver, lo han tratado a punta de movimiento indígena en Quito, luego a través de Muerte Cruzada, que no alcanzaron no era Muerte Cruzada. Muerte Cruzada, lo podíamos usar una sola vez y se quedaron creo que a 8 votos, o 10, no sé, pero sí, le faltó un poquito, pero no llegaron. Y el gobierno ahí sigue medio como que no es con él la pelea. Es decir, yo lo veo muy taciturno en este tema de estos intentos que lo están toda la vida tratando de ver por dónde lo perforan. Bueno, ha sido muy evidente que al gobierno lo quieren tumbar. Lo quisieron tumbar en las calles y después lo quisieron tumbar en la Asamblea. No pudieron tumbarlo en las calles y tampoco le pudieron tumbar en la Asamblea, pero hubo la votación, hubo la sesión, hubo el procedimiento técnico, jurídico, legal, constitucional. Sí, señor, hubo para el intento. Destituir al presidente de la República y se quedaron efectivamente 8 votos cortos. Así es que aquí hay que dormir con el ojo abierto. De esta nueva comisión multipartidista que realmente a mí me tiene medio sorprendido también. ¿En qué se diferencian las investigaciones que hace la Asamblea Nacional con las investigaciones que hace la Fiscalía Nacional? Bueno, las investigaciones que hace la Asamblea son de corte político, que pueden, de acuerdo al grado de buena investigación, generar documentos importantes que se vuelven un aporte importantísimo para la Fiscalía General del Estado. Comentaba lo del caso Gabela. Nosotros entregamos todos los documentos a la Fiscalía General del Estado. Se vuelve una comisión importantísima por la información que se genera. Esto es fundamental. Pero en este caso de denuncia pública, de escándalo de corrupción grave que hay en el país, le corresponde a la justicia. Y es la Fiscalía, por ley, que tiene que entrar a investigar. Por ley le corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar todos estos hechos. Ojalá la comisión especializada de la Asamblea Nacional no se cruce con las indagaciones previas que hace la Fiscalía General del Estado, porque puede dañar, escúcheme bien, puede dañar las investigaciones, puede dañar. Así es que aquí hay una línea fina en la que hay que trabajar con inteligencia y en beneficio del país en investigaciones serias. Y aquí, por si acaso, Fernando Villavicencio pone los ojos de alerta y dice, oye, cuidadito, comienzan a investigar del año 2020 al 2022,
cuando aquí hay 3.000 contratos y vamos a estudiar, o sea, si vamos a querer la comisión, vámonos desde el Correato, pues dice. Claro. Aquí cuidado es que la red funcionó año y medio, la red lleva 20. Claro. Así que, pana, si vamos a estudiar, vámonos para atrás, pues entonces por eso es que dice, ¿quieren la comisión? Yo no me resiento, dice, pero comencemos desde 1900. Desde el año desde el 2007. Desde el 2007 comencemos a estudiar, dice Villavicencio. Me pareció muy bueno. Rafael Yepes, Giovanni Sánchez, José Ceballos, Héctor Cornejo, Jaime Fuentes, Raúl Estrada, que están en nuestra sintonía. José Luis Larrea dice, la Asamblea Constituyente que usted sugiere, señor Ron, o propone, ¿sería de plenos poderes o no? De no ser de plenos poderes no serviría para nada, dice José Luis Larrea. No de plenos poderes. Una asamblea constituyente si se va a hacer una reforma política con una reforma puntual y con un plazo. A ver, señores, ustedes tienen 120 días para hacer una reforma política en esto, dirigida, orientada, para cambiar, para que sea eficiente. De plenos poderes no, porque no estamos en el país para seguir perdiendo el tiempo. Ok, bueno, en todo caso, esta asamblea, esperemos, vamos a ver cómo nos va ahora con la consulta, porque al fin del día, ese paradigma de que cuando el gobierno consulta, la gente le responde sí o no de acuerdo a lo que está, de acuerdo al cumplimiento que percibe del gobierno. Y este gobierno, desgraciadamente, pues no tiene ese ángel de haber hecho las cosas maravillosamente bien. Ha tratado, pero en el resultado final, tú ves todavía el desempleo sigue alto, la inseguridad ronda, y él nos plantea una consulta en donde dice, a ver, ¿quieren cambiar las cosas? ¿Sí o no? Punto de orden, Eduardo. Mira, Roberto López nos escribe, nos saluda y dice las asambleas de plenos poderes ya no existen en el Ecuador. Fueron prohibidas según dictamen de la Corte Constitucional. Gracias, Roberto. Ok. Volviendo un poco a la argumentación ¿tú piensas que de ganar el sí, esto va a producir un cambio profundo en la estructura de gobierno del Ecuador? Y espero que el gobierno esté pensando seriamente en que va a ganar la consulta. Porque ganar la consulta implica que al día siguiente de la consulta popular se tienen que poner en marcha una serie de reformas en el país. Hay que tener listos los textos, hay que tener listos los papelitos, hay que tener listos los documentos. Porque si no, pues ganaste la consulta y entonces recién gané, a ver, ahora sí veamos cómo es la reforma que queremos hacer. Por suerte los anexos tienen plazos, ¿no? Los anexos tienen plazos para la asamblea y para distintas entidades para cumplir y ejecutar, ¿no? ¿Y qué pasa si la asamblea no cumple los plazos? Se dan por aprobados. Suele pasar que se pasan del tiempo y ahí es la Corte Constitucional la que puede activarse, ¿no? Porque es la que tiene que precautelar en la fase posterior de ver si que se ha cumplido con la finalización del proceso eleccionario de consulta popular. Es la que tiene que validar finalmente, no validar, sino certificar que se ha cumplido con lo que dijo el mandante, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Estos plazos se limitan a qué? ¿Será un año plazo? 120, 180 y 360 días. Sí hay plazos. Ya son varios plazos diferentes para los diferentes propuestas. Claro, sí. Okay. No esto es importante que se cumpla. Porque si no, pues es como que... Claro, un saludo a la bandera. Ganamos la consulta, no pasó nada. Eso es lo que la gente siempre pregunta, ¿para qué sirve esta consulta? Bueno, esto es fundamental lo que acaba de decir Andrés. Aquí hay plazos que se tienen que cumplir y cosas que se tienen que ir haciendo para que esto entre en vigencia. Entonces la gente tiene que entender que hay 3 o 4 temas fundamentales de la consulta popular. Lo primero, ¿cómo enfrentamos a esta delincuencia organizada que tenemos en el país transnacional? Necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Queremos apoyo de las Fuerzas Armadas, sí o no? Sí o no. A ver, queremos apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Sí o no queremos? ¿Queremos o no queremos apoyo? Sí queremos. Las preguntas son un poco, caen por su propio peso. Queremos. Entonces, a ver, usted quiere salir de esto, quiere hacer algo por su país, entonces vote sí, sí queremos. Bueno, sí. puede ser un punto de orden, siendo abogado del diablo, porque hay mucha gente que está en contra y está votando y dice, no, a esa, no, dile todo, no, a la consulta mañosa, pero César, entonces... Como dice un oyente, a ver, todo esto es para que está la camuflada, la pregunta para hacerse el poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el fondo del trasfondo de la consulta del mañosa de Lazo. ¿Qué le respondes? Bueno, a ver, vamos analizando, pues. Ecuatorianos, ¿usted está conforme con la delincuencia? ¿Sí o no? ¿Está conforme? Sí. Entonces siguen matando. Sí. ¿Usted quiere que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a ayudar a la policía a poner orden? No dice, yo estoy feliz que me sigan matando, que me sigan robando, que me sigan vacunando. Entonces voten no, pues. Claro. Entonces, si aquí, no quiere cambiar las cosas. Aquí hay que hablar claro, pues. Entonces, ¿usted quiere que las Fuerzas Armadas entren a ayudar a la policía para combatir el narcotráfico o la delincuencia? Sí, pues. Yo sí quiero. Sí. Lo otro.
¿Usted quiere reducir el tamaño de esta asamblea que no trabaja? Cuando muchos hablan de que se cierre la asamblea, que hagan algo con la asamblea, hay gente radical que dice, vamos a la muerte cruzada, cierren esa asamblea que no sirve para nada. Entonces, bueno, empecemos reduciendo el tamaño de la asamblea. ¿Usted quiere reducir el tamaño de la asamblea para que sea más eficiente en su trabajo? Sí, sí quiero. Entonces voto sí. Y la otra, ¿usted quiere reducir de funciones, limitar las funciones a ese Consejo de Participación Ciudadana que no hace nada y que llegó al cargo? Cuando llegó al cargo el cura Tuárez ganó con el 6.9% de la votación. ¿Creen ustedes que eso es legítimo, que llegue alguien a un cargo público con ese porcentaje de votación? Y los suplentes de los suplentes, que son los que están ahora, ni con el 3%, pues. Entonces este consejo debe desaparecer. Pero como no se puede desaparecer por la Constitución y el blindaje que tiene la Constitución de Montecristi, por eso fue bueno hacer el antecedente, ¿no? Entonces, por lo menos, limitémosle las funciones. O sea, al mínimo indispensable. Dejémoslos que se dediquen únicamente a la promoción ciudadana, ¿no es cierto? A la participación ciudadana. Ahí dejemos. Y solamente un punto donde me están escribiendo, y ya lo habíamos dicho antes, pero la pregunta de las Fuerzas Armadas no está en la consulta. No, sí, a ver. No, la primera, acuérdense que esa va a pasar, pasó ya para reforma parcial a la Asamblea Nacional. La primera es sobre extradición. La de las Fuerzas, la de las Fuerzas Armadas no está. Tienes tu razón. Consejo de Participación. Estamos hablando. Sí, señor. Esa está en la Asamblea Nacional. Extradición. Es la extradición. La Fiscalía no depende de la legislatura, un nuevo esquema de criterios para la selección de asambleístas, un control de sus miembros, los partidos políticos, que sea auditado periódicamente. Ese es otro. ¿Quiere sí o no? Claro, pues. Su afán de... ¿Y usted no quiere extraditar a los narcotraficantes, claro, que son los que le tienen al Ecuador así patas arriba? Pero mira, eso decía Eduardo. Ese decía Eduardo. Jonathan G. Jefe los bandidos. Que Jonathan G8 diga Jonathan K. Diga nombres y apellidos completos, o si no pasa a ser un troll más. Él dice... 8 veces no a la consulta. César Ron al fil del gobierno. Lazo, él defendiendo a su amo. Dice. Compensación ambiental. Dejen que haya compensación ambiental, o tampoco les interesan los bosques. O sea, ¿qué estamos hablando? Milán Pilaloa Astudillo dice: les recuerdo que antes Lenín Moreno ganó la consulta popular mañosa porque estaban todos en contra de Correa. Ahora todos están en contra de Lazo, así que perderá la consulta popular mañosa. Dile no. Ya veremos. O sea, a ver. Yo pregunto, ¿qué tiene de mañosa esta consulta? Sí. Mira, el tema ambiental. Las leyes ecuatorianas son punitivas, son solamente sancionadoras. Es que si hace esto te multo, si hace esto te meto preso. Entonces, qué bueno que en un tema del cuidado de la naturaleza y el medio ambiente se empiecen a crear incentivos para generar conciencia ambiental, pues. Si hay que proteger el agua, ¿hay que proteger el agua? ¿O no hay que proteger el agua? ¿Hay que proteger los bosques? ¿O no hay que proteger los bosques? ¿Hay que proteger los pajonales donde se produce el agua? Pero no, pues a ver, acuérdate que eso, ahí sí los correanos que estaban tan de acuerdo con que poner a la naturaleza como... Ahora, ¿cómo le van a decir que no a la pregunta 7, a la pregunta 8? Por eso hay que hacerle reflexionar al público que nos escucha, ¿no es cierto? Claro. Usted quiere proteger el agua, quiere proteger la naturaleza, quiere dar incentivos a la protección y al cuidado de la naturaleza. ¿Y cómo puedes votar, por ejemplo, en la 8? Dices, esta última interrogante también es de temática ambiental. Buscará que el ciudadano que protege el medio ambiente puede recibir una merecida compensación por sus servicios. ¿Cómo puedes votar no a una pregunta en la que vas a recibir compensación por proteger a la naturaleza? Ten sinderesis, pues si hiciste una constitución pro la naturaleza y el medio ambiente que le dabas características casi que celestiales, ahora resulta que no quieres que te compensen ambientalmente o no quieres proteger el agua. Es decir, pueden decir vota 6 no y 2 sí. Pero no puedes decir 8 no, porque eso ya es dogmático. Nadie quiere, o sea, puedes estar en contra del tema político de las primeras 6 preguntas, pero de las últimas 2, no hay cómo decirles que no. Es imposible. Podemos discutir las primeras 6. Ya, yo creo que hay que votar que sí. Los correanos pueden decir que no, pero respetamos su decisión. Yo también creo que van a perder, desgraciadamente, porque al fin del día sí creo que la primera arrastra al resto. La primera, cuando te dicen extradición para estos sinvergüenzas que son los jefes de los sicarios, crimen transnacional, narcotráfico, narcolavado, ¿cómo le vas a decir que no? ¿Acaso quieres quedarte con esos participantes? Lo que decíamos antes, en la cárcel 4, que los vayan a alojar ahí con visita familiar, con visita de la amiga, con ceviche concha, con baile nocturno, con póker vespertino, con boli matutino. No me venga, pues esa vaina es casi que un palacete. No sé, ¿qué opinas tú de la pregunta? Totalmente de acuerdo. Usted quiere la extradición, hay que combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el crimen internacional, transnacional.
¿Y cómo se hace eso? A todos estos bandidos hay que mandarlos, pues, a donde tienen que irse. Que se a la vayan. Cárcel y fuera del país. A la Johnny. Hay una gran frase que la repite día a día el panelista, el director del programa del día a la noche, Carlos Vera, de 5 a 7 en esta radio. Dice, si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Así es. Eso es una gran frase. Mira, yo creo que hay una corriente, César, ya terminada esta entrevista, yo creo que hay una gran corriente que propone votar no porque las preguntas nos sirvan, porque ni siquiera se dan el trabajo de leerlas, sino que quieren votar no es en contra del Lazo. O sea, la gente no piensa en país, en función de país. Piensa, o sea, que esta consulta mañosa, amañada y todas esas palabras que pone, eso es para decirle no a Lazo. Y no se dan cuenta que le dicen no al país. Esta no puede ser una consulta política para votar a favor o en contra del gobierno. El gobierno tiene sus problemas, ya los hemos analizado, hemos criticado al gobierno las veces que tenemos que criticarlo. En este mismo programa hoy día hemos dicho que el gobierno es débil. Que parece que no se da cuenta que lo quieren votar. Y el gobierno tiene que tomar otras acciones, otras medidas. Lo decimos con frontalidad, pero tenemos que ser objetivos. Esta consulta no puede ser política a favor o en contra del gobierno. Esta consulta es a favor del Ecuador, es a favor de los ciudadanos, es buscar mecanismos técnicos, jurídicos, constitucionales, como es un plebiscito, para ir a las urnas y decir, sí quiero que los sinvergüenzas sean extraditados, que los narcotraficantes sean extraditados, sí quiero que el Congreso se reduzca en tamaño, sí quiero proteger a la naturaleza, al agua y al medio ambiente, sí quiero reducir las funciones de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para quitar ese botín político. Entonces, estas cosas hay que decirle claramente a la gente. Usted quiere algo por el país, entonces construyamos democracia. La democracia se construye. Esta es una oportunidad donde los ciudadanos podemos votar sí o no. Podemos votar sí o no. Pero no puedo yo venir con un argumento como los que leo en las redes sociales, que nos lee Javier, que dice, 8 veces no. Y entonces, usted está en contra de cuidar el agua, usted está en contra de cuidar la naturaleza, usted está en contra de darle incentivos a la gente que protege la naturaleza para cuidar las fuentes de agua. Entonces, estamos de pago del sicario. Estamos perdiendo la racionalidad, pues estamos perdiendo la racionalidad. Bien, o sea, muchísimas gracias. No tiene rabo de paja, votará sí. César Ron, muchísimas gracias. Gonzalo Arias, buenos días desde Toronto. Excelente trabajo, Radio Centro, orientar e informar con profesionalismo. Gracias, Gonzalo Arias.